Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 5. Habíamos quedado en las aplicaciones, en el péndulo simple. Entonces ahora vamos a ver tres aplicaciones del movimiento armónico simple, que son el péndulo simple, el péndulo compuesto y el péndulo de torsión. ¿Ya? Entonces el ejemplo más sencillo de un movimiento armónico simple lo constituye el movimiento del péndulo simple que se muestra aquí en la figura. Ustedes ya saben que un péndulo simple no es nada más que una esferita colgada de un hilo, que en la posición vertical es la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si nosotros desviamos hacia la derecha un ángulo tita desde la posición de equilibrio, entonces la fuerza restauradora va a actuar siempre a la izquierda. ¿Ya? Si nosotros representamos las fuerzas que actúan en esta posición, tenemos dos que son las fuerzas: el peso de la esferita hacia abajo y la tensión de la cuerda. ¿Ya? Este ángulo tita que forma la cuerda con la vertical se repite aquí. ¿No? Por lo tanto, el peso va a tener dos componentes. ¿Ya? Una componente horizontal, diremos, dirigida hacia el centro, y otra componente en la dirección radial o central, que se dirige, digamos, al centro donde está el eje. Entonces, esta componente es mg coseno de tita, y la otra componente que se dirige hacia el centro es mg seno de tita. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora recordamos, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, donde habíamos visto cinemática circular y dinámica circular, habíamos visto que la segunda ley de Newton en la dinámica circular, ya en este caso la podemos aplicar a las fuerzas tangenciales. Entonces, la fuerza tangencial que actúa sobre la esferita es igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esta fuerza, si nosotros vemos aquí en la figura, va a ser igual a esta componente mg seno de tita, porque no hay ninguna otra fuerza tangencial. Entonces, igualamos Ft igual a mg seno de tita. Y lo ponemos aquí un signo menos por delante para darle un significado físico, que significa que si la esfera se desplaza hacia la derecha, esta componente o esta fuerza mg seno de tita actúa hacia la izquierda en sentido contrario. ¿Por qué? Porque esta es la componente que trata de llevar a la esfera a la posición de equilibrio. Entonces, siempre en estas ecuaciones tenemos que colocar el signo menos. ¿Ya? Ahora, también para este tema, les decía, tenemos que recordar muchos conceptos que hemos visto desde Física 1, ¿ya? Sobre todo el capítulo 4, cinemática, el capítulo 5 de dinámica, segunda ley de Newton, dinámica circular, el capítulo 6 de trabajo y energía, y también entra el capítulo, digamos, de estática, porque se ve la parte de torques, de momentos. Entonces, todo eso hay que repasar si es que uno no se acuerda, ¿ya? Entonces, en el capítulo ya 4 de cinemática circular, ahí se ha definido a la aceleración tangencial como el radio por alfa. ¿Qué es alfa? Es la aceleración angular. Entonces, la relación entre la aceleración lineal y aceleración angular era que la aceleración lineal, en este caso aceleración tangencial, es igual al radio por la aceleración angular alfa. ¿Ya? Pero en este caso el radio es igual a la longitud de la cuerda. Entonces, por eso colocamos L por alfa. Ahora, también en el mismo capítulo 4, al final, donde está cinemática circular, hemos visto que la aceleración angular es igual a la derivada segunda de tita respecto al tiempo. ¿Qué es tita? Es el desplazamiento angular, que se lo mide en radianes. ¿Ya? Entonces, la aceleración angular es la derivada segunda del desplazamiento angular tita respecto al tiempo dos veces. ¿Ya? Necesariamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales para ver el movimiento armónico simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a ahora esta aceleración tangencial que está dada por L derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces, lo vamos a sustituir aquí, ¿ya? Entonces vamos a tener que la masa
por L, por la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, va a ser igual a menos mg seno de tita. ¿Ya? Si nosotros de aquí simplificamos la masa y este término negativo traemos al lado izquierdo, entonces vamos a tener la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces, más g seno de tita igual a 0. Entonces dividimos también entre L cada término. Entonces dividimos entre L, aquí se cancela y la L va a quedar debajo de G, porque la masa se ha cancelado. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, esta es una ecuación de segundo grado que representa el movimiento armónico simple de un péndulo simple. ¿Ya? Entonces, cuando los ángulos son pequeños, ¿ya? Nosotros vamos a considerar que el seno de tita es igual a tita. Si los ángulos son pequeños y tita está expresado en radianes, entonces seno de tita es aproximadamente igual a tita. Entonces aquí en vez de seno de tita colocamos directamente tita. Entonces la ecuación para el péndulo simple va a ser derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces más g sobre L por tita igual a 0. Ahora, si comparamos esta ecuación con la ecuación diferencial que hemos visto para el resorte, entonces cuando tenemos nosotros un bloque que se mueva, cuando se comprime o se estira un resorte o un bloque que está atado a un resorte, entonces la ecuación del movimiento armónico simple era esta. Derivada segunda de x sobre el tiempo 2 veces más b doble al cuadrado por x igual a 0, donde x es la posición, ¿ya? T el tiempo, b doble es la velocidad angular, ¿no? Y esta ecuación, si ustedes se fijan, es muy parecida a esta. Entonces, por similitud, ¿ya? Este término g sobre L tiene que ser igual a b doble al cuadrado. Entonces, para el péndulo simple, velocidad angular al cuadrado es igual a g sobre L. ¿No? Entonces, a partir de aquí, la velocidad angular será igual a raíz cuadrada de g sobre L. Ahora, la solución de esta ecuación es una solución muy parecida a la que hemos visto para el resorte. Entonces, la solución por similitud de esta ecuación diferencial para el péndulo simple va a ser tita igual a tita 0 coseno BWT más alfa. En esta ecuación tita es el desplazamiento angular, que para nosotros va a ser, digamos, la elongación angular. Tita 0 es la amplitud del movimiento, ¿ya? Es decir, es el valor máximo del ángulo que nosotros lo llevamos a la derecha o a la izquierda. Entonces, B doble es la velocidad angular, T el tiempo, y alfa en este caso es el ángulo de fase, que ya lo habíamos definido en la anterior clase. ¿Ya? Por otra parte, el periodo para un movimiento armónico simple es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, si nosotros reemplazamos la velocidad angular, ¿ya? Por raíz de g sobre L, entonces el periodo para el péndulo simple va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Podemos observar de que el periodo no depende del ángulo θ, es decir, no depende de la elongación angular. El periodo para un péndulo simple depende exclusivamente de la longitud. Entonces, mientras mayor sea la longitud de la cuerda, ahí será mayor el periodo del péndulo. Si la longitud es menor, el periodo va a ser menor, puesto que 2πg son prácticamente constantes, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación, se puede encontrar, ¿ya? La velocidad angular y la aceleración angular para el péndulo simple. Vamos a ver ahora el péndulo compuesto o péndulo físico, ¿ya? Un cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un punto de suspensión constituye un péndulo compuesto. Es decir, una tabla, digamos, una madera de una forma arbitraria puede consistir en un péndulo compuesto. Ya observen, digamos, que sea una tabla de forma arbitraria, ¿ya? De tal manera que si nosotros hacemos pasar un eje por este punto, ¿ya? Y lo mantenemos en su posición vertical, va a estar en equilibrio, ¿ya? Vamos a considerar que el centro de masa es en este punto. El centro de masa es el punto donde está concentrada toda la masa de un cuerpo, ¿no ve?
Entonces, cuando esta madera esté verticalmente en el equilibrio, este centro de masa va a estar aquí, en la posición vertical. Ahora, si nosotros desviamos un ángulo tita, es decir, el centro de masa lo desviamos un ángulo tita y lo soltamos, entonces este péndulo va a empezar a oscilar de izquierda a derecha. ¿Ya? Ahora, la distancia que hay del centro de masa al eje de giro lo estamos representando con D, ¿ya? Que viene a ser el radio vector. ¿Ya? Entonces, la distancia del eje al centro de masa es D. Ahora bien, si nosotros representamos las fuerzas que actúan sobre este péndulo, entonces la única fuerza que tenemos es el peso. Para nosotros el centro de masa coincide con el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que G es constante y que el cuerpo tiene una densidad uniforme. ¿Ya? Por lo tanto, aquí donde está el centro de masa, también está el centro de gravedad. Y el peso va a estar actuando en ese punto. ¿Ya? Ahora, para encontrar una longitud reducida del péndulo compuesto, nosotros a partir de la ecuación del periodo del péndulo simple, despejamos L. Entonces, si despejamos L de esta ecuación, va a ser igual a T al cuadrado por G dividido 4 pi al cuadrado. ¿Ya? Ahora, en este capítulo, les decía, también vamos a aplicar algunos conceptos que hemos visto en el capítulo 8 de Física 1. El capítulo 8 de Física 1 es dinámica rotacional, ¿ya? Donde se ve la rotación de cuerpos rígidos alrededor de un eje. ¿Ya? Entonces, cuando un cuerpo gira, se produce un torque. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que el torque o momento que produce el peso, ¿ya? Va a ser igual al peso por su brazo de palanca. Recuerden ustedes que el brazo de palanca no es nada más que la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza al eje de giro. Entonces, aquí la distancia es B, que lo estamos representando con esta B. Entonces, es la distancia de la línea de acción de la fuerza hasta esta vertical, donde está el eje de giro. Entonces, el momento o el torque que produce el peso va a ser igual al peso por B. ¿Por qué lo ponemos un signo menos? ¿Ya? Porque si nosotros desviamos el centro de masa hacia la derecha o el centro de gravedad hacia la derecha, ¿ya? Ese torque trata de llevar nuevamente al centro de gravedad hacia la posición de equilibrio. Entonces, todas estas ecuaciones introducimos el signo menos. ¿Ya? Pero ahora, aquí en la figura podemos ver nosotros que B está relacionada con D y el ángulo tita. Entonces, esta distancia B es la misma de aquí hasta aquí, ¿no ve? Entonces, esa B es el lado opuesto de este triángulo, donde la hipotenusa es D y el ángulo es tita. Entonces, B va a ser igual a D por el seno de tita. ¿Ya? Entonces, en vez de MGB, colocamos menos MGD seno de tita. ¿Ya? Ahora, si nosotros recordamos el momento de inercia, que también se ha visto en el capítulo 8, lo hemos representado con la letra I mayúscula. Y también ahí se ha definido de que el momento angular, tau, es igual a I por alfa. También habíamos visto la segunda ley de Newton aplicada a la dinámica rotacional. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton aplicada a la dinámica rotacional? Nos dice que la sumatoria de los momentos angulares siempre son iguales a I por alfa, donde I es el momento de inercia respecto a un eje y alfa es la aceleración angular. Entonces, en el equilibrio, ¿ya? El torque que produce el peso, que es un torque lineal, tendrá que ser igual al torque angular. ¿Ya? También nuevamente recordemos que la aceleración angular alfa es igual a la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Entonces, esta es la segunda ley de Newton que hemos aplicado en el capítulo 8 a la dinámica rotacional, que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Pero como alfa es igual a la derivada segunda de tita sobre el tiempo 2 veces, entonces escribimos directamente que la sumatoria de tau
que es igual a I por alfa, es igual a I por la derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces. Ahora, este momento, le decía, el momento del peso, el momento que produce el peso, es decir, el giro que produce el peso, tiene que ser igual al momento angular. Entonces, por eso igualamos nosotros el momento angular con el momento lineal que está ejerciendo el peso. Entonces escribimos I derivada segunda de tita respecto al tiempo 2 veces igual a menos mg de seno de tita. Entonces, esta nuevamente es la ecuación diferencial de segundo orden del movimiento armónico simple, pero en este caso para el péndulo compuesto. ¿Ya? Ahora, para oscilaciones de amplitud pequeña, el momento de inercia I es igual a m por r al cuadrado, donde m es la masa del cuerpo y r al cuadrado es el radio de giro. ¿Ya? Entonces, esta anterior ecuación, este término lo traemos al lado izquierdo y va a ir con signo más. Ahora, aparte de eso, vamos a dividir entre i. Entonces, llevamos al lado izquierdo, va a ir con signo más y dividimos entre i. Entonces, va a quedar derivada según de tita respecto al tiempo 2 veces, más mgd sobre i por tita. Ahora, ¿por qué ponemos nuevamente tita? Porque para ángulos pequeños, ¿ya? Para ángulos pequeños, el seno de tita es igual a tita, ¿ya? Y sobre todo, si es que el ángulo está expresado en radianes, entonces el seno de tita va a ser igual a tita. Por eso aquí colocamos simplemente tita, ¿ya? Ahora, si sustituimos el valor de I, el momento de inercia I es igual a m por r al cuadrado. Entonces colocamos aquí m por r al cuadrado. Entonces la masa se va a simplificar y va a quedar g por d sobre r al cuadrado. Entonces, esta ecuación diferencial de segundo orden es la ecuación que representa el movimiento armónico simple de un péndulo compuesto o de un péndulo físico. Nuevamente, por similitud a la ecuación que hemos encontrado para el resorte, ¿ya? Todo este término que preside al ángulo tita es igual a la velocidad angular, ¿ya? Entonces, en este caso, g por d sobre r al cuadrado es igual a la velocidad angular. Y si nosotros conocemos la velocidad angular, podemos calcular el periodo y la frecuencia. Entonces, el periodo para un péndulo físico, péndulo compuesto, será igual a 2pi raíz cuadrada de r al cuadrado sobre d. En la mayoría de los ejemplos o de los problemas, d es igual a r, ¿ya? Es decir, para nosotros d es el radio vector o el radio de giro. Entonces, si por decir el centro de masa estaría en esta posición vertical, o si el centro de masa estaría aquí en la posición horizontal, el valor de D va a ser igual al valor de R. Entonces, en ese caso se va a simplificar y va a quedar simplemente D sobre G. ¿Ya? Bueno, y por otra parte, a partir de esta ecuación, se puede encontrar el desplazamiento angular en función del tiempo, la aceleración angular en función del tiempo y la posición, ¿no ves? Bueno, entonces es importante profundizar un poquito en estas ecuaciones comparándolos con la ecuación del resorte que nosotros hemos visto anteriormente, ¿ya? Bueno, finalmente vamos a ver el péndulo de torsión. El péndulo de torsión que se muestra aquí en la figura está compuesto de un cuerpo simétrico, de un disco colgado de una varilla delgada metálica. Nosotros podemos considerar una moneda, por decir. Una moneda, si esa moneda nosotros en el centro lo soldamos una varilla delgada, entonces va a constituir un péndulo de torsión. Entonces, en su posición de equilibrio, va a estar en reposo la moneda. Pero si nosotros con la mano tratamos de hacer girar la moneda un ángulo tita, es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos torciendo el péndulo. ¿Por qué? Porque al hacer girar la moneda, esta varilla también va a girar. Es decir, si arriba está fija, entonces se va a torcer se va a torcer la moneda y se va a torcer el eje. En este caso, la varilla. Por eso recibe el nombre de péndulo de torsión. ¿Ya?
Entonces, el momento para torcer la varilla o el árbol es proporcional al ángulo θ. Entonces, mayor ángulo θ, mayor va a ser el momento de torsión. Menor θ, menor el momento de torsión. ¿Ya? Ese momento de torsión viene expresado por esta ecuación que no está deducida en los textos de física básica. Entonces, los autores solamente lo presentan, ¿ya? Pero sí explican qué significa cada una de esas variables o de esos términos, ¿ya? Entonces, la teoría nos dice que el momento torsor para un péndulo de torsión viene dada por esta expresión, pi r a la cuarta g por θ dividido 2L, ¿ya? Entonces, en esta ecuación mt es el momento restaurador o el momento torsor que se produce debido a la torsión de la moneda o del disco y a la torsión de la varilla. R es el radio de la varilla, ¿ya? L es la longitud de la varilla y G es el módulo de elasticidad por cizalla, ¿ya? Este módulo de elasticidad, dependiendo del material, se encuentra en tablas, ¿ya? Entonces, en las tablas están los valores para diferentes materiales. Y θ es el ángulo de torsión, el ángulo que se desvía de la posición de equilibrio. Entonces, ahora vamos a recordar nuevamente al momento de inercia que lo hemos representado con la letra I. Entonces, el momento restaurador, en este caso, va a ser igual a I por alfa. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros hacemos girar un cuerpo, entonces produce un momento restaurador, que de acuerdo a la segunda ley de Newton, ese momento es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular nuevamente. Entonces, en el equilibrio, el momento restaurador, ¿ya?, se tiene que igualar con el momento de torsión o con el momento torsor. Entonces, por eso aquí igualamos I por alfa igual a todo este término. Pero alfa es la derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces. Entonces, toda esta expresión será igual a menos pi r a la cuarta g 2L por θ. Observen que nuevamente aquí introducimos el signo menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros si hacemos girar en el sentido contrario o de las aguas del reloj el disco, este momento torsor siempre va a actuar en sentido contrario al desplazamiento θ, ¿ya? Entonces, como actúa en sentido contrario al desplazamiento θ, es de que colocamos aquí el signo menos para compensar el significado físico, ¿ya? Entonces, esta ecuación diferencial, si nosotros lo ordenamos, representa el movimiento armónico simple de un péndulo de torsión. Entonces, este término voy a llevar al lado izquierdo, que va a ir con signo positivo, ¿ya? Bueno, pero antes, bueno, todavía no hemos llevado, ¿ya? Entonces, estoy volviendo nuevamente a escribir esta ecuación en la siguiente diapositiva, ¿ya? A objeto de expresar de una manera más sencilla esta ecuación, a todo este término que es constante, ya pi es constante, el radio es constante, g es constante, la longitud es constante. Entonces, a todas estas variables se los ha agrupado y se los ha representado por la letra K. Entonces, la letra K es igual, que en realidad es una constante que recibe el nombre de coeficiente de torsión. Entonces, el coeficiente de torsión es igual a pi r a la cuarta g dividido 2L, donde r es el radio, g es el módulo, L es la longitud. Entonces, esta ecuación se simplifica de la siguiente manera. Queda I por derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces igual a menos K por θ directamente, ¿no? Menos el coeficiente de torsión por θ. Ahora, aquí recién este término negativo lo tenemos al lado izquierdo, entonces viene con signo positivo. Y aparte dividimos entre I. Si dividimos entre I, aquí se anula y va a quedar K θ dividido I. Entonces, la ecuación diferencial de segundo orden va a ser derivada segunda de θ respecto al tiempo 2 veces más el coeficiente de torsión dividido I por θ. Nuevamente, esta ecuación, lo único que hacemos es compararlo con esta ecuación del movimiento armónico simple que hemos visto para el resorte.
Entonces, todo el término que preside a tita va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular. ¿Eh? Entonces, en este caso, la velocidad angular al cuadrado es igual a K sobre I, donde K es este coeficiente y I es el momento de inercia. Y la velocidad angular será igual a la raíz de K sobre I. El periodo T, como es 2pi sobre W, entonces será 2pi raíz, aquí invertimos, I sobre K. Entonces, de esta forma podemos calcular la velocidad angular, el periodo, y conociendo la velocidad angular y el periodo, podemos nosotros determinar la posición en función del tiempo, la posición tita, la aceleración angular y también la velocidad angular para un péndulo de torsión. ¿Ya? Bueno, entonces con esta parte terminamos las 3 aplicaciones que son muy importantes para este capítulo. Entonces hay que tratar de ver algún problema tanto de péndulo simple, de péndulo compuesto y de péndulo de torsión. En el texto, en el práctico o en los problemas propuestos, solamente tenemos péndulo simple. No hay péndulo físico ni péndulo de torsión, pero lo tienen que estudiar porque con seguridad que en el examen va a entrar todo esto, ¿ya? Bueno, finalmente, para terminar este capítulo, vamos a ver el concepto de movimiento armónico amortiguado, ¿ya? Esta parte, esta última parte de movimiento armónico amortiguado, no entra en el avance de la materia. Lo vemos, ¿por qué? Porque hay que explicar algo para que el alumno tenga conocimiento de cuál es la diferencia de un movimiento amortiguado a un movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, no entra esta parte al examen, no hay ningún problema que esté relacionado con movimiento armónico simple, o sea, no vamos a resolver absolutamente ningún problema de movimiento armónico amortiguado, ¿ya? Entonces, solamente vamos a hacer la explicación teórica y vamos a ver de una manera resumida la ecuación complicada que se utiliza para este tipo de movimiento, ¿ya? Entonces, en los movimientos armónicos simples que hemos visto anteriormente, tanto en el resorte, en el péndulo simple, en el péndulo físico, en el péndulo de torsión, ¿ya? Nosotros no hemos tomado en cuenta las fuerzas de rozamiento. Es decir, las ecuaciones que nosotros hemos visto anteriormente son para un modelo ideal, para un modelo que no toma en cuenta las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Entonces, esto significaría que un péndulo simple, por decir, o un péndulo suspendido de un resorte, oscilaría indefinidamente. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta la resistencia del aire, la esferita del péndulo simple que nosotros lo desviamos o ángulo tita, entonces tendría que oscilar eternamente. Pero esto no es así, porque debido a la resistencia del aire, la esferita termina en su posición de equilibrio o en reposo, ¿no? Entonces, lo que ocurre en la realidad es que la amplitud va disminuyendo hasta un valor de 0, ¿ya? Esto debido a las fuerzas de rozamiento. Aquí tenemos un ejemplo que trata de lo siguiente. Tenemos un resorte, al final del resorte fijamos un bloque, y luego del bloque fijamos una varilla, y al extremo final de esta varilla un disco, y lo introducimos dentro de un líquido viscoso. Ustedes saben que un líquido viscoso presenta fuerzas de rozamiento muy grandes. ¿Ya? Como líquidos viscosos tenemos la glicerina, los aceites, las melasas. Entonces, si nosotros introducimos en agua, la viscosidad del agua es muy pequeña frente a la viscosidad de la melasa o del aceite. Entonces, como la viscosidad de los aceites va a ser mayor, entonces la fuerza de rozamiento también va a ser mayor, ¿ya? Entonces, una vez de que está aquí sumergido, nosotros jalamos el disco hacia abajo y lo soltamos. Entonces va a empezar a oscilar, ¿ya? Entonces el disco se va a mover dentro de un fluido viscoso. Por lo tanto, debido a estas fuerzas de rozamiento, ya no lo llamamos movimiento armónico simple, sino lo llamamos movimiento armónico amortiguado, porque aquí las fuerzas de rozamiento van a ir amortiguando el movimiento y dando lugar a que cada vez se vaya frenando y finalmente el disco va a terminar otra vez en reposo, ¿ya? Ahora, la ecuación del movimiento armónico amortiguado
está dada por la segunda ley de Newton. Nosotros sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Pero si nosotros hablamos de fuerza resultante, entonces tendremos que sumar todas las fuerzas que intervienen en un movimiento. Entonces, en este tipo de movimiento amortiguado tenemos dos fuerzas. Una fuerza elástica que es igual a menos K por X, que se debe al resorte. ¿No ven? Pero hay otra fuerza amortiguadora que se debe a la fricción que hay entre el disco y el fluido viscoso. Esa fuerza que tampoco, digamos, está explicada bien en los textos, nos dice que es igual a menos B por la derivada de X respecto al tiempo. Nosotros sí sabemos que la derivada de X respecto al tiempo es la velocidad, ¿ya? Entonces, esa otra fuerza va a ser igual a la velocidad por esta variable B. Entonces, la ecuación del movimiento armónico simple, perdón, para este movimiento armónico amortiguado no puede ser la misma que hemos visto en los anteriores ejemplos. Entonces, en el lado izquierdo tendremos nosotros la sumatoria de las fuerzas. Y la sumatoria de las fuerzas en este caso es menos kx y la otra fuerza es menos b de x a dt. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esto debe ser igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración se define como la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces. Entonces, si nosotros ordenamos esta ecuación y resolvemos, tendríamos que encontrar la solución para el movimiento armónico amortiguado. Entonces, trayendo este término, perdón, todo este término al lado derecho, va a ir con signo positivo. Entonces, ordenando esta ecuación, vamos a tener m derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces más b de x a dt más k por x. O sea, la resolución de esta ecuación ya no es tan fácil ni tan sencilla, ¿no? Yo no puedo resolverlo, esta ecuación, porque ya les dije, yo cálculo he visto hace 30 años atrás, o más todavía. Entonces, un buen matemático lo va a resolver con toda seguridad, ¿ya? Entonces, la solución de esta ecuación, ¿ya? También de segundo orden, es la siguiente, que solamente le estamos presentando a manera, digamos, de que el alumno pueda ver, ¿ya? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Entonces, si nosotros integramos esta ecuación y encontramos su solución, va a estar dada por esta expresión. Entonces, la solución, en el caso de que el valor de B sea muy pequeño, también hay algunas condiciones que hay que dar a la solución del problema. Entonces, para resolver esta ecuación se ha considerado valores pequeños de B, ¿ya? Entonces, bajo esa condición, la posición X es igual, dice, a A por E menos BT sobre 2M coseno W' por T más tita 0, ¿ya? Entonces, en esta ecuación A es la amplitud, B es un coeficiente, en este caso, del movimiento amortiguado. T el tiempo, M la masa, W' la velocidad angular, T el tiempo y tita 0 es en este caso el ángulo de fase. Por lo tanto, a partir de esta ecuación por similitud se encuentra que la velocidad angular es igual a 2πf la frecuencia, igual a raíz cuadrada de K sobre M menos B 12. Repito, esta ecuación solamente lo estamos mostrando como una ilustración. De ninguna manera, o sea, van a resolver ustedes esta ecuación diferencial y tampoco, digamos, vamos a aplicar la solución para resolver un problema de movimiento armónico, o perdón, de movimiento armónico amortiguado. Y por lo tanto, solamente lo estamos presentando a manera de ilustración, ¿ya? Bueno, entonces con esto damos por terminado el capítulo 5. Ya a partir del miércoles haremos problemas, pero ahora voy a ver cómo andamos de la hora para ver si podemos hacer por lo menos un problemita. A ver, ¿qué hora es? 7:37, sí. Entonces vamos a hacer un problemita, ya, por lo menos un hito haremos y luego continuamos el día miércoles. Entonces ahora voy a colocar mi pizarra. ¿Se ve la pizarra, no ve? ¿Se ve la pizarra? Sí. Y entonces vamos a hacer ahora un problemita del movimiento armónico simple. Ya vamos a hacer el más facilito.
Vamos a empezar, siempre hay que empezar por lo más fácil. Vamos a hacer el problema 5.1, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi texto? Aquí está. Entonces, el problema 5.1 dice lo siguiente. El desplazamiento de una partícula está dado por la ecuación, nos da la ecuación x igual 4 coseno paréntesis 3pi por t más pi. Entonces nos dice que el desplazamiento de una partícula está dada por esta ecuación, donde x está en metros. Entonces aquí tú vas a poner x está en metros y t está en segundos. Calcular, dice, inciso A. Yo voy a ir calculando inciso por inciso, ¿ya? Entonces dice, calcular en el inciso A la frecuencia y el periodo. Entonces, en el inciso A, la frecuencia y el periodo. A ver. El inciso B, la amplitud del movimiento. La amplitud del movimiento. El inciso C, la constante de fase, que lo vamos a representar con tita C. El inciso D, la posición de la partícula en t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Entonces, el inciso D nos pide el valor de x para un t1 igual a 0 segundos y para un t2 igual a 5 segundos. ¿Ya? Bueno, hay un inciso más, hay dos incisos más que después los voy a anotar para resolver. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense en este problema, nos da la ecuación que describe el movimiento de esa partícula. ¿Cuál es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para el movimiento armónico simple? La ecuación que nosotros utilizamos, lo voy a escribir aquí. Nos dice que x es igual a A por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más tita 0, donde tita 0, bueno, x es la elongación, es el valor de x en función del tiempo, ¿ya? Cualquier valor de x, ¿ya? A la derecha o a la izquierda, si se trataría de un resorte. A es la amplitud, que viene a ser el valor máximo de x. Lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Si nosotros, digamos, aquí tenemos la posición de equilibrio, aquí x igual a 0. Entonces, cualquier valor aquí es x, ¿ya? Y el valor de A va a estar aquí, ¿no? Entonces, esta es la amplitud, ¿ya? Entonces, si tenemos una partícula oscilando, entonces oscila de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y aquí tenemos el valor de menos A, ¿ya? Entonces, va derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, x es cualquier valor en función del tiempo, ¿ya? Puede ser medio metro, etc. Y A es el valor máximo, por eso recibe el nombre de amplitud, ¿ya? Muy bien, entonces siempre vamos a trabajar nosotros con esta ecuación. Esta es la ecuación que describe para nosotros el movimiento armónico simple. En el caso particular estamos viendo para un resorte, ¿no? Para un resorte cuerdo. Porque no va a oscilar. O sea, lo que estamos viendo es la ecuación para eso. Entonces tenemos aquí un resorte y aquí tenemos un bloque de masa M, ¿no? Entonces, aquí es la posición de equilibrio y va a oscilar hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, esta ecuación es para este sistema, ¿ya? Muy bien. Entonces, nuevamente, les decía, x es la amplitud. Perdón, x es la elongación, ¿ya? A, la amplitud. W es la velocidad angular. T es el tiempo y tita 0 es el ángulo de fase. Entonces, en este problema, el inciso A me pide que calculemos la frecuencia y el periodo, ¿ya? Bueno, el periodo
el periodo es 2pi sobre W. 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, aquí, a partir de esta ecuación, por similitud, entonces la velocidad angular va a ser 3pi. Entonces escribimos que la velocidad angular es 3pi. Las unidades siempre son radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces la velocidad angular es 3pi. ¿Por qué? Porque esa es la ecuación que me está dando. Entonces ahora el periodo será igual a 2pi sobre W, pero W es 3pi. 3pi. Entonces pi con pi se va y esto es igual a 2/3. Eso si dividimos, a ver, aquí es igual, lo tengo aquí, 0,67 segundos. Entonces el periodo es 0,67 segundos. ¿Ya? Ahora, la frecuencia para nosotros es el inverso del periodo. Entonces la frecuencia va a ser 3 medios, va a ser 1,5. Estos 1,5 son ciclos sobre segundo, y también recibe el nombre de Hertz, ¿ya? Hertz. Entonces un ciclo por segundo es Hertz. Entonces ya tenemos bien en el inciso A, el periodo, que es 0,67 segundos, y la frecuencia, que es 1,5 Hz. En el inciso B me pide el valor de la amplitud. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud? Vale 4 metros. Entonces, aquí voy a hacer el inciso B. La amplitud es igual a 4 metros. Silencien, por favor, los micrófonos, jóvenes. Entonces, la amplitud, como está X en metros, entonces la amplitud es 4 metros. El inciso C me dice el ángulo de fase. El ángulo de fase, en este caso, es igual a pi. ¿Por qué? Porque pi representa el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase es pi. Pero pi también sabemos que es igual a 180 grados. ¿No? Entonces, el ángulo de fase es 180 grados. Ahora nos vamos en el inciso D. Perdón. En el inciso D debemos calcular el valor de X, ¿ya? Para un tiempo T1 igual a 0 segundos y para un tiempo T2 igual a igual a 5 segundos. Entonces escribimos esta ecuación, ¿ya? Entonces escribo yo aquí para el inciso. Entonces digo X igual entonces X igual a 4 coseno paréntesis 3pi por T más pi. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Donde está el tiempo, reemplazamos en primer lugar 0 segundos, ¿no? Entonces decimos aquí, para T sub 1 igual 0 segundos, entonces este término se va a hacer 0. Entonces va a quedar X igual a 4 coseno de pi. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí es 0 por 3 pi se hace 0. Entonces queda X igual a 4 coseno de pi. Entonces esto es igual a 4 por el coseno de 180 grados. Porque pi es igual a 180 grados. ¿Ya? Y eso, el coseno de 180 grados, es menos 1, si no me equivoco. A ver. 180 coseno es menos 1. Entonces significa que el valor de X es menos 4 metros. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuál será la posición de la partícula, entonces va a encontrar en este punto. ¿Ya? En este punto. ¿Por qué? Porque 4 es el valor de la amplitud. Entonces se encuentra al lado izquierdo 4 metros. Aquí X igual a 0. Ahora, para T, entonces ahora hacemos para un tiempo 2 igual a 5 segundos. Entonces, para un tiempo T2 igual a 5 segundos, entonces aquí reemplazo. Entonces tengo X igual
a 4 coseno, entonces tengo 3 pi ahora por 5, porque el tiempo ahora vale 5, más pi. Entonces esto va a ser igual a 4 por el coseno, 3 por 5, 15 pi, más pi, 16 pi. ¿Ya? Entonces encontramos x va a ser igual 4 por 16 pi. A ver, aquí voy a escribir. Esto se hace así. Entonces tengo 4 coseno de 16 pi. Entonces convertimos a grados. Decimos pi es igual a 180 grados. Pi con pi se cancela. Entonces multiplicamos 16 por 180 y sacamos el coseno. ¿Ya? Entonces 16 por 180 es 2880. Si eso nosotros sacamos el coseno, es 1. Entonces, cuando el tiempo es 5 segundos, x vale 4 metros. ¿Qué significa eso? Significa que para un tiempo de 5 segundos, la partícula se encuentra aquí en este punto, ¿ah? A un valor positivo de 4 metros. ¿Ya? Muy bien, entonces ya está hasta el inciso D. Ahora yo voy a borrar esto un poco. Y a ver qué me dice el otro inciso. A, B, C, D. El inciso E dice la velocidad y aceleración en cualquier instante. Dice aquí, entonces yo tengo otro inciso. Me dice la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. ¿Ya? El inciso E dice la velocidad y aceleración en cualquier instante. El inciso F es el inciso F. Esto voy a borrar porque esto ya lo hemos respondido. Entonces, el inciso F dice la velocidad y la aceleración máxima. ¿Ya? Entonces dice velocidad máxima y la aceleración máxima. Y hay otro inciso, un inciso más, un inciso G. Dice la rapidez y aceleración en t igual a 0. Nuevamente, la velocidad y la aceleración, ¿ya? Para un tiempo 1 igual a 0 segundos y para un tiempo t2 igual a 5 segundos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a borrar nuevamente, porque ya no tengo espacio. ¿No? Entonces voy a borrar todo esto. Me quedo solamente con mi ecuación. Entonces me pide una ecuación para calcular la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Entonces, para la velocidad yo tengo que derivar esto respecto al tiempo. Entonces, la velocidad va a ser igual a dx sobre dt. ¿Ya? Y esto va a ser igual. La derivada del coseno es menos seno. Entonces voy a tener menos 4 seno de 3pi por t más pi por la derivada de la función que está entre paréntesis. Y como pi es constante, es 0. Entonces la derivada de este término 3pi por t es simplemente 3pi. Entonces aquí colocamos por 3pi. ¿Ya? Entonces la velocidad va a ser igual a 4 por 3 menos 12 pi seno de 3pi más pi. Entonces, esta es la expresión para calcular la velocidad en función del tiempo. ¿No? Ahora, para la aceleración tengo que volver a derivar. Entonces, la aceleración es igual a la derivada de v respecto al tiempo. Entonces, ahora otra vez, la derivada del seno es coseno. Entonces va a ser 12 pi coseno de 3pi t más pi, pero por 3pi. Entonces vamos a tener aquí menos
12 pi por 3 pi por el coseno, ahora de 3 pi por t más pi. Entonces la expresión A va a ser igual, ahora tengo 3 por 12, 36, menos 36, ahora vamos a tener pi al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, menos 36 pi al cuadrado, coseno de 3 pi por t más pi. Entonces, esta es la expresión para la aceleración y esta para la velocidad en función del tiempo. Entonces, eso sería el inciso E. ¿Ya? Ahora, en el inciso F nos piden la velocidad máxima y la aceleración máxima. La velocidad máxima y la aceleración máxima lo encontramos de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo la velocidad va a ser máxima? Cuando el seno de 3 pi por t más pi sea igual a 1. Entonces, y para que todo esto sea igual a 1, el ángulo tendría que ser 90 grados, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el seno de 90 grados es 1. 90 grados seno es 1. Entonces, cuando el ángulo, aquí sí te voy a poner. Entonces, cuando seno de 3 pi por t más pi sea igual a 1, ¿ya? Entonces vamos a tener la velocidad máxima. Entonces, cuando el seno de 3 pi t más pi sea igual a 1, entonces la velocidad máxima se escribe así, más menos 12 pi. ¿Ya? Esto desde luego está en metros sobre segundo. Entonces, esa es la velocidad máxima positiva y negativa, es simplemente 12 pi. Ahora, ¿cuándo la aceleración va a ser máxima? Cuando el coseno de 3 pi por t más pi sea igual a 1. Entonces aquí voy a colocar, la aceleración será máxima. La aceleración será máxima cuando el coseno de 3 pi por t más pi sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, la aceleración máxima es simplemente más menos 36 pi al cuadrado. Esto, desde luego, metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Se ve todavía? Se ve. ¿Ya? Entonces, de esa forma se encuentra la aceleración máxima y la velocidad máxima. En los siguientes problemas se van a aclarar más estos conceptos, porque yo sé que ahorita es chino para ustedes porque todavía ni han empezado a leer el capítulo, ¿no ven? Eso no se preocupen, una vez de que completen el estudio del tema, una vez de que resuelvan los problemas que están resueltos y empiecen a resolver el práctico, y con los problemas que hagamos, bueno, lo chino se va a volver muy fácil. ¿Ya? Ahora, fíjense, me pide calcular la velocidad y la aceleración para t1 0 segundos y para t2 0 segundos. Eso lo voy a hacer aquí. Entonces, ¿cuál es mi expresión para la velocidad? Es esta. Lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Entonces, voy a escribir yo aquí. Entonces, esto es para el inciso G. ¿Ya? Entonces, la velocidad es igual a menos 12 pi seno de 3 pi por t más pi. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad. Entonces, ahora me piden calcular la velocidad para el tiempo t igual a 0. Entonces decimos, para t sub 1 igual a 0, entonces este término se hace 0. ¿No? Entonces, ¿qué va a quedar? Que la velocidad es igual a menos 12 pi por el seno de pi directamente.
¿Por qué? Porque este no es 0. Entonces, esto es igual a menos 12 pi seno de 180 grados. ¿Ya? Entonces, agarramos seno de 180. Entonces digo 180, el seno es 0. ¿Ya? Entonces, el seno de 180 es 0. ¿Ya? 180 seno es 0. Significa que la velocidad para un tiempo t vale 0. Ahora veamos la aceleración para el tiempo t igual a 0. Entonces, ¿dónde está la ecuación? Entonces, aquí está. Entonces, la aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado coseno 3 pi por t más pi. Entonces, si t es 0, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser igual a menos 36 pi al cuadrado coseno de pi. ¿Ya? Pero en este caso, pi es 180. Coseno de 180 ya no va a ser 0. ¿Eh? Entonces, 180 coseno es menos 1. ¿Ya? El coseno de 180 grados o de pi es menos 1. Menos por menos se vuelve más. Entonces la aceleración va a ser positiva, igual a 36 pi al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la aceleración para t igual a 0 vale 36 pi al cuadrado. Y la velocidad para t igual a 0 vale 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, otra vez tengo que borrar. Porque ahora voy a calcular la velocidad y la aceleración para tiempo 5 segundos. ¿Ya? Entonces, aquí, para t igual a ahora 5 segundos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener que la velocidad va a ser igual a menos 12 pi seno, tengo 3 pi por 5 más pi. ¿Vale? Voy a borrar todo esto. Entonces ahora voy a tener que la velocidad va a ser a menos 12 pi seno. Aquí tengo 5 por 3, 15. Entonces tengo seno de 16 pi. Entonces esto hemos dicho, hago pi 180 grados. Entonces de aquí encuentro el valor de la velocidad. Entonces digo, 16 por 180. 16 por 180. Es 2880. El seno es 0 nuevamente. De nuevo, 16 por 180. 2880 seno, 0. Entonces, para t igual 5 segundos, la velocidad sigue siendo 0. Ahora veamos cuánto vale la aceleración. Entonces, la aceleración menos 36 pi al cuadrado coseno 3 pi por 5 más pi. Entonces vamos a tener aceleración igual a menos 36 pi al cuadrado coseno de 16 pi. Entonces nuevamente hacemos pi 180 grados. Entonces esto queda a igual a menos 36 pi al cuadrado coseno de 2880 grados. Entonces ahora sacamos, a ver, 16 por 180. Entonces sacamos ahora el coseno, es 1. Entonces nuevamente la aceleración es igual a menos 36 pi al cuadrado. ¿Ya? Entonces de esa forma estaría resuelto el problema. ¿Ya? Entonces aquí vamos a terminar la clase, vamos a parar la grabación y el próximo miércoles vamos a continuar con los problemas. Les pido que se den el tiempito ya para tirar una repasada este capítulo.